Personas mayores, presten mucha atención. Es muy posible que estos 11 errores comunes al consumir sardinas estén afectando su salud sin que usted lo sepa. Cuando hablamos de alimentos capaces de marcar una diferencia real en la salud después de los 60 años, casi nunca pensamos en algo tan sencillo, económico y accesible como una lata de sardinas. Y sin embargo, detrás de esos pequeños envases se esconde una combinación extraordinaria de nutrientes que apoyan el corazón, el cerebro, los huesos y hasta los músculos. Lo curioso es que, a pesar de todo su valor nutricional, la mayoría de las personas consume las sardinas de forma incorrecta. No porque sean complicadas ni porque haya que saber cocinar como un chef. El problema está en los hábitos que hemos aprendido con los años y que repetimos sin cuestionarlos. Son errores pequeños, aparentemente inofensivos, pero que poco a poco hacen que perdamos sabor, beneficios nutricionales y, en muchos casos, dinero. Durante años he trabajado acompañando a adultos mayores que buscaban mejorar su alimentación de forma sencilla y realista. Y he visto algo muy claro. Un pequeño cambio en la manera de comer puede traducirse en más energía, mejor digestión, mayor claridad mental y una mejor calidad de vida. Por eso hoy quiero guiarle paso a paso a través de los errores más comunes que se cometen al consumir sardinas. Errores que casi nadie menciona, pero que tienen un impacto directo en su salud. La intención de este video no es asustarle ni decirle que deje de comer sardinas. Todo lo contrario. Mi objetivo es que, al terminar, usted sepa exactamente cómo aprovecharlas de la mejor manera posible, sin complicaciones, sin dietas extremas y sin gastar de más. Porque cuando las sardinas se consumen correctamente, pueden convertirse en uno de los aliados más completos y seguros para la salud en la etapa senior. Así que quédese hasta el final, porque muchos de estos errores son tan comunes que casi todos los hemos cometido alguna vez, y entenderlos puede marcar la diferencia entre usar este alimento a su favor o desperdiciar gran parte de su potencial sin darse cuenta. Número 1. Enjuagar las sardinas antes de comerlas. Uno de los errores más comunes y al mismo tiempo más perjudiciales es enjuagar las sardinas antes de consumirlas. Muchas personas abren la lata, sacan las sardinas y las pasan directamente por el grifo. La lógica parece razonable. Así elimino el exceso de aceite, el sabor fuerte o parte de la sal. Pero lo que casi nadie sabe es que, al hacer esto, se está desechando una parte muy valiosa de su nutrición y de su sabor natural. Lo que parece un gesto de limpieza, en realidad es una pérdida silenciosa de beneficios. Empecemos por la nutrición. Las sardinas son ricas en ácidos grasos omega 3, vitaminas liposolubles como la vitamina D y la vitamina E, y minerales que se concentran en el aceite, la salsa o incluso en la salmuera donde vienen conservadas. Con el paso del tiempo, ese líquido no solo protege al pescado, sino que se va enriqueciendo con nutrientes que se liberan de la carne. Es como un intercambio natural. El pescado aporta sus compuestos al medio de conservación y ese medio se convierte en un concentrado nutricional. Cuando usted enjuaga las sardinas, tira directamente por el desagüe una parte importante de esos nutrientes, dejando un pescado más pobre desde el punto de vista nutricional.
Ahora hablemos del sabor. Muchas personas creen que enjuagar las sardinas las hará más suaves, pero ocurre exactamente lo contrario. Al retirar el aceite o la salsa, lo que queda es un pescado más seco, con una textura apagada y menos agradable al paladar. Además, el enjuague no reduce el sodio tanto como se piensa, porque gran parte de la sal ya ha sido absorbida por el tejido del pescado durante el proceso de enlatado. Es decir, no se logra el objetivo de quitar la sal, pero sí se pierde sabor y calidad. Hay otro aspecto que casi nunca se menciona: el uso culinario. El líquido en el que vienen las sardinas puede convertirse en la base de una receta. Muchas personas, cuando entienden esto, comienzan a usar ese aceite para saltear ajo y cebolla, mezclarlo con verduras, añadirlo a una ensalada o incorporarlo como parte de una salsa sencilla. El resultado no solo es un plato más sabroso, sino también una forma inteligente de aprovechar nutrientes que de otro modo se desperdiciarían. También está el factor práctico. Uno de los grandes beneficios de las sardinas en lata es que están listas para comer. No requieren preparación complicada. Enjuagarlas no solo elimina nutrientes, sino que añade un paso innecesario, ensucia más utensilios y complica algo que debería ser simple. ¿Tiene sentido hacer todo eso para terminar con un alimento menos nutritivo y menos sabroso? Este error es tan común porque durante años se nos ha enseñado a temer la grasa. Pero aquí es importante cambiar la perspectiva. La grasa de las sardinas no es el enemigo, es parte de lo que protege el corazón, lubrica las articulaciones y apoya la función del cerebro, especialmente después de los 60 años. Al eliminarla, no estamos cuidándonos, estamos quitándole al cuerpo algo que necesita. Así que la próxima vez que abra una lata de sardinas, recuerde esto: enjuagarlas es como regalar la mejor parte del alimento. Y ahora dígame, ¿usted suele tirar el aceite o la salsa de la lata? Escríbalo en los comentarios, sí o no. Y continuemos con el siguiente error. Número 2. Cocinarlas en exceso hasta que se deshacen. Otro error muy común, especialmente en la cocina, es cocinar las sardinas en exceso hasta que se convierten en una masa sin forma ni sabor. Muchas personas no se dan cuenta de un detalle clave. Las sardinas enlatadas ya están completamente cocidas antes de llegar a su mesa. El proceso de enlatado utiliza calor y presión elevados para conservar el pescado y al mismo tiempo ablandar sus espinas, haciéndolas seguras y fáciles de consumir. Esto significa que cuando usted abre una lata de sardinas, el contenido está listo para comerse. Sin embargo, por costumbre o por desconocimiento, muchas personas las fríen durante varios minutos, las hierven junto con arroz o pasta, o las dejan demasiado tiempo en preparaciones calientes. El resultado casi siempre es el mismo: sardinas desintegradas, secas y con un sabor apagado. El problema no es solo la textura. El exceso de calor daña algunos de los nutrientes más valiosos de las sardinas. Los ácidos grasos omega 3, por ejemplo, son especialmente sensibles a las altas temperaturas prolongadas. Lo mismo ocurre con ciertas vitaminas del complejo B. Cuanto más tiempo pasan las sardinas expuestas al calor, menos beneficios reales llegan a su cuerpo. He escuchado muchas veces a personas decir: «Doctor,
No me gustan las sardinas porque se vuelven blandas y feas cuando las cocino. Y mi respuesta es siempre la misma. El problema no son las sardinas, es cómo se están tratando. Las sardinas son un pescado delicado por naturaleza. Su carne es suave, y esa suavidad es precisamente lo que las hace fáciles de digerir, incluso para personas con dentadura sensible o digestión lenta. Pero esa misma característica las vuelve frágiles frente al calor excesivo. La recomendación no es evitar calentarlas, sino usar el calor con moderación y respeto. Si va a añadir sardinas a un plato caliente, lo ideal es incorporarlas al final, justo antes de apagar el fuego. 1 o 2 minutos son suficientes para que se integren y se templen sin perder su estructura ni sus nutrientes. Existe también una técnica sencilla que muchos desconocen: hornearlas brevemente. Colóquelas en una bandeja, añada un poco de limón y hierbas frescas y llévelas al horno o al grill durante unos 3 minutos. El resultado es una superficie ligeramente dorada, con el interior suave e intacto. Esto realza el sabor y conserva las grasas saludables. Otra opción práctica es calentar la lata cerrada. Coloque la lata sin abrir en un recipiente con agua caliente durante unos minutos. No hace falta ponerla directamente al fuego. Este calor suave calienta el contenido de forma uniforme sin alterar su textura ni sus propiedades. Es un método simple, seguro y muy eficaz. Insisto en este punto por una razón importante. Las sardinas no necesitan cocinarse para ser seguras. Ya lo están. Lo único que necesitan es un trato cuidadoso. Cada vez que las sometemos a calor excesivo, no solo estropeamos su textura, sino que desperdiciamos aquello que las hace tan valiosas, sus nutrientes. Cuando se cocinan en exceso, no solo se pierden beneficios invisibles como los omega 3, también se pierde el placer de su sabor natural, ese gusto marino que, bien acompañado, puede ser reconfortante y delicioso. La diferencia entre una sardina arruinada y una bien preparada está en unos pocos minutos de atención. Así que recuerde esta idea clave: menos es más. Un poco de calor es suficiente para realzar lo que las sardinas ya ofrecen. Trátelas con suavidad y descubrirá que pueden ser un ingrediente versátil, sabroso y profundamente nutritivo. Número 3. Quitar los huesos antes de comerlas. Muchas personas retiran los huesos de las sardinas por costumbre o por miedo. Desde pequeños nos enseñaron que las espinas del pescado son peligrosas, y con peces grandes eso es cierto. Pero en el caso de las sardinas enlatadas, esta práctica es un error importante. Durante el proceso de enlatado, las sardinas se someten a alta presión y temperatura, lo que hace que sus huesos se vuelvan completamente blandos, casi imperceptibles al masticar. En la mayoría de los casos ni siquiera se sienten. Sin embargo, al quitarlos, se elimina una de las partes más valiosas del alimento. Los huesos de la sardina son una de las fuentes naturales de calcio más completas y fáciles de absorber, especialmente para personas mayores. Una sola lata puede aportar una gran parte de las necesidades diarias de calcio, fundamental para mantener huesos fuertes, dientes sanos y una buena función muscular. Además, las sardinas también contienen vitamina D, que es clave para que ese calcio se absorba correctamente. Cuando se retiran los huesos, no solo se pierde calcio,
se pierde el equilibrio perfecto entre mineral y vitamina que el cuerpo necesita para protegerse de la osteoporosis y las fracturas. He visto a muchos adultos mayores tomar suplementos costosos sin saber que estaban desechando una fuente natural y eficaz de este nutriente. Otro punto importante es la practicidad. Quitar los huesos no solo reduce el valor nutricional, sino que no aporta ningún beneficio real. No representan un riesgo, no dañan la digestión y se integran perfectamente en la textura del pescado. En lugar de verlos como algo molesto, conviene entenderlos como una parte esencial del beneficio de la sardina, especialmente después de los 60 años. Comerlas completas es una forma simple, segura y económica de cuidar la salud ósea y muscular día tras día. Número 4. Comer las sardinas siempre directamente de la lata. Las sardinas tienen una ventaja enorme frente a otros alimentos. Están listas para comer en el momento en que se abre la lata. Esto las convierte en una opción práctica, rápida y accesible, especialmente para personas mayores. Sin embargo, consumirlas siempre de la misma manera, directamente de la lata, es un error que termina limitando sus beneficios. Cuando se comen así todo el tiempo, aparece el cansancio y la monotonía. Muchos adultos mayores dicen: me gustan las sardinas, pero me aburren rápido. El problema no es el alimento, sino la falta de variedad. Y cuando un alimento aburre, tarde o temprano se deja de consumir, aunque sea saludable. Además, comer sardinas solas impide aprovechar combinaciones que mejoran su valor nutricional. Por ejemplo, al mezclarlas con vegetales ricos en vitamina C, como tomate o limón, el cuerpo absorbe mejor el hierro del pescado. Si se combinan con aceite de oliva o aguacate, se aprovechan más los omega 3. Y junto a cereales integrales se obtiene una comida más equilibrada y completa. No hace falta cocinar recetas complicadas. Las sardinas se pueden triturar y untar en pan integral, añadir a una ensalada sencilla, incorporar a una tortilla de huevo o usar como topping en verduras salteadas. Con pequeños cambios se transforman en un ingrediente versátil para cualquier comida del día. Comer siempre lo mismo reduce el disfrute y limita la constancia. Variar la forma de consumir sardinas ayuda a mantener el hábito, mejora la digestión y permite que el cuerpo aproveche mejor todos sus nutrientes a largo plazo. Número 5. Elegir sardinas en agua pensando que son más saludables. Muchas personas creen que escoger sardinas en agua es la opción más sana. El razonamiento parece lógico. Agua suena ligera y el aceite se asocia con grasa y calorías. Sin embargo, en el caso de las sardinas, esta elección suele ser un error que reduce tanto el sabor como el valor nutricional. Las sardinas son ricas de forma natural en grasas saludables, especialmente omega 3, fundamentales para el corazón, el cerebro y la reducción de la inflamación. Estos nutrientes son liposolubles, lo que significa que el cuerpo los absorbe mejor cuando se consumen junto con grasa. Cuando las sardinas vienen en aceite, sobre todo en aceite de oliva de buena calidad, esa absorción es mucho más eficiente. En cambio, las sardinas en agua tienden a secarse, perder textura y desarrollar un sabor más apagado con el tiempo. Además, el agua no protege al pescado de la oxidación tan bien como el aceite,
lo que puede afectar la calidad y la estabilidad de los nutrientes durante el almacenamiento. Muchos adultos mayores eligen la versión en agua para ahorrar calorías, pero no todas las calorías son iguales. Las grasas saludables de las sardinas no son un problema, al contrario, son parte de lo que hace que este alimento sea tan beneficioso. Eliminar esas grasas significa sacrificar protección cardiovascular, apoyo cerebral y sabor. Si la preocupación es el exceso de aceite, existe una solución sencilla: usarlo en la cocina. Ese aceite puede servir para saltear verduras, aliñar una ensalada o dar sabor a un plato sencillo. Así no se desperdicia nada y se aprovechan todos los beneficios. Elegir sardinas en aceite, especialmente en aceite de oliva, no es un exceso. Es una forma inteligente de obtener más nutrientes, mejor sabor y mayor satisfacción con un alimento que ya de por sí es muy valioso para la salud en la edad adulta. Número 6. Creer que todas las sardinas saben igual. Uno de los errores más comunes y a la vez más limitantes es pensar que todas las sardinas saben igual. Muchas personas prueban una sola lata, no les gusta la experiencia y concluyen que las sardinas no son para mí. El problema no es el alimento, sino la generalización a partir de una mala primera impresión. La realidad es que las sardinas varían mucho en sabor, textura y calidad según su origen, el tipo de aceite o salsa, el método de conservación e incluso la temporada en la que fueron capturadas. Una sardina del Atlántico Norte no sabe igual que una del Mediterráneo. Las aguas frías suelen producir sardinas más firmes y de sabor más limpio, mientras que las de aguas cálidas pueden ser más suaves pero intensas. El medio de conservación también marca una gran diferencia. No es lo mismo una sardina en aceite de oliva extra virgen que una en agua o en aceite refinado. El aceite de buena calidad no solo protege el pescado, sino que realza su sabor con el paso del tiempo. En cambio, un aceite barato o mal almacenado puede dar un gusto pesado y desagradable. Otro detalle poco conocido es la temporada de captura. Las sardinas pescadas a finales de año suelen ser más ricas en grasas naturales, lo que las hace más sabrosas y nutritivas. Las de primavera, en cambio, pueden ser más ligeras. Esto significa que incluso dentro de la misma marca, la experiencia puede cambiar. Por eso, probar una sola lata y rendirse es un error. Las sardinas son como el café o el vino. Hay que encontrar la variedad que se adapte a su paladar. Muchas personas descubren que disfrutan las sardinas ahumadas, otras prefieren las más suaves en aceite de oliva y algunas encuentran en las versiones con tomate una forma más familiar de consumirlas. Cerrar la puerta a este alimento por una mala experiencia inicial significa perder un recurso valioso para el corazón, el cerebro y los huesos. Explorar distintas opciones permite transformar las sardinas de un alimento rechazado en un hábito saludable y placentero. Número 7. Combinar las sardinas con ingredientes equivocados. Otro error muy común no ocurre al elegir la lata, sino al momento de comerlas. Combinar las sardinas con ingredientes que arruinan su sabor y su digestión. Las sardinas tienen un perfil intenso, marcado por sus aceites naturales y su sabor marino. Por eso no se llevan bien con cualquier alimento. Muchas personas intentan suavizar su sabor mezclándolas con ingredientes pesados
como quesos cremosos, salsas dulces o demasiada mantequilla. El resultado suele ser una sensación excesivamente grasa, empalagosa y difícil de digerir, especialmente en adultos mayores, cuyo sistema digestivo ya es más sensible. El problema no es la sardina, sino la combinación. Cuando se mezclan dos fuentes densas de grasa, como sardinas en aceite y quesos cremosos, el plato se vuelve pesado y poco agradable. Lo mismo ocurre al combinarlas con sabores dulces intensos que chocan con la salinidad natural del pescado. La clave está en el equilibrio. Las sardinas funcionan mucho mejor con ingredientes frescos, ligeros y ligeramente ácidos. Unas gotas de limón, tomate fresco, pepinillos, pimientos encurtidos o vinagre balsámico ayudan a cortar la grasa y realzar el sabor sin sobrecargar el estómago. Las hierbas frescas como perejil, cilantro o eneldo también juegan un papel importante. Aportan frescura y hacen que cada bocado resulte más liviano. Incluso una pequeña cantidad de cebolla morada en rodajas finas puede transformar completamente la experiencia. Cuando recomiendo sardinas a personas mayores, siempre insisto en este punto. No intente esconder su sabor, aprenda a acompañarlo bien. Con los ingredientes adecuados, las sardinas pasan de ser un alimento fuerte a un plato equilibrado, fácil de digerir y mucho más agradable. Número 8. Dejar las sardinas abiertas demasiado tiempo. Este error no ocurre al comprarlas ni al cocinarlas, sino después de abrir la lata, dejar las sardinas abiertas o mal almacenadas por demasiado tiempo. Es una práctica mucho más común de lo que parece y puede convertir un alimento saludable en un riesgo innecesario. Mientras la lata está cerrada, las sardinas se conservan durante meses o incluso años. Pero en el momento en que se abre, el oxígeno entra en contacto con el pescado y con sus aceites naturales. A partir de ahí, comienza un proceso de oxidación que avanza mucho más rápido de lo que la mayoría imagina. Muchas personas me dicen, doctor, abrí la lata, comí un poco y dejé el resto en el refrigerador para otro día. El problema es que, si se dejan en la misma lata abierta, el metal expuesto acelera la degradación del aceite, produce un sabor metálico y reduce de forma importante el contenido de omega 3. Las sardinas en agua se estropean especialmente rápido, a veces en menos de 24 horas. Las que están en aceite duran un poco más, pero aún así, después de 2 o 3 días el riesgo aumenta. Pasado ese tiempo, ya no ofrecen los mismos beneficios y pueden causar molestias digestivas. Otro error frecuente es cubrir la lata abierta con papel aluminio o plástico. Esto no es suficiente para protegerlas del aire ni de las bacterias. La forma correcta de hacerlo es sencilla: pasar las sardinas sobrantes a un recipiente de vidrio o plástico con tapa hermética y guardarlas en el refrigerador. Incluso así, mi recomendación es clara: abrir solo la cantidad que realmente va a consumir. Las sardinas no están pensadas para durar muchos días una vez abiertas. Un sabor amargo o rancio es una señal clara de que el aceite ya se ha oxidado y debe desecharse. Cuidar cómo se almacenan después de abrirlas es tan importante como elegir una buena marca. De lo contrario, se pierden los beneficios por los que las compramos en primer lugar. Número 9. Ignorar la fecha de caducidad y las reglas de almacenamiento.
Este error ocurre incluso antes de abrir la lata. No revisar la fecha de caducidad y almacenar las sardinas de forma incorrecta. Muchas personas creen que, al ser un alimento enlatado, duran para siempre, pero eso no es del todo cierto. La fecha de consumo preferente no es un simple detalle comercial. Indica hasta cuándo el producto mantiene su sabor, su textura y, sobre todo, su seguridad. Consumir sardinas muy antiguas o mal conservadas puede significar menos omega 3, peor sabor y mayor riesgo digestivo. Un problema muy común es guardar las latas en lugares inadecuados, cerca del horno, en zonas con humedad o expuestas a la luz directa. El calor y la humedad aceleran la oxidación de los aceites, incluso cuando la lata aún está cerrada. El resultado es un pescado con sabor rancio y menor valor nutricional. También es fundamental revisar el estado físico de la lata. Una lata hinchada, oxidada, abollada o con fugas nunca debe consumirse. Aunque parezca bien, el contenido puede estar contaminado. Ningún ahorro justifica poner en riesgo la salud. Otro error habitual es no rotar las latas en la despensa. Se compran nuevas y se colocan delante, dejando las más antiguas olvidadas al fondo. La regla es simple: lo primero que entra es lo primero que se consume. Las sardinas en aceite suelen conservarse mejor que las que vienen en agua o en salsas ácidas, que se degradan antes. Por eso, conviene consumir primero estas últimas y dejarlas de aceite para almacenamiento más largo. Respetar la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento no es exageración, es sentido común. Solo así las sardinas cumplen su función como alimento protector del corazón, el cerebro y los huesos, y no se convierten en un problema evitable. Número 10. Evitar las sardinas porque tienen un sabor demasiado fuerte. Este es uno de los errores más comunes y también uno de los más limitantes. Muchas personas mayores dicen: "No me gustan las sardinas, su sabor es muy fuerte". Pero, en la mayoría de los casos, el problema no es el pescado, sino una mala experiencia previa. No todas las sardinas saben igual. El sabor depende mucho de la calidad, del origen, del tipo de aceite y de cómo fueron almacenadas. Una sardina vieja, mal conservada o envasada en agua puede tener un gusto metálico e intenso que resulta desagradable. En cambio, una sardina fresca en buen aceite, acompañada correctamente, puede ser suave, equilibrada y muy agradable. Otro punto clave es la combinación de alimentos. Cuando un alimento tiene un sabor marcado, el error es intentar taparlo con ingredientes pesados. Lo correcto es crear contraste. Un poco de limón, tomate fresco, hierbas como perejil o un toque de vinagre suavizan el sabor y lo hacen mucho más ligero al paladar. También hay un factor de costumbre. El gusto se educa con el tiempo. Lo mismo ocurre con el café, el vino o los quesos curados. Al principio pueden parecer demasiado intensos, pero poco a poco el paladar aprende a apreciarlos. Con las sardinas sucede exactamente lo mismo. He visto personas que rechazaban las sardinas durante años y, tras probarlas en preparaciones sencillas y bien combinadas, terminaron incorporándolas varias veces por semana. No solo dejaron de rechazarlas, sino que empezaron a notar mejoras en energía y bienestar.
Evitar las sardinas por una mala primera impresión significa perder un alimento muy valioso. Antes de descartarlas, vale la pena probar distintas marcas, estilos y combinaciones. Muchas veces, el problema no es el sabor del alimento, sino cómo lo presentamos y cómo lo entendemos. Número 11. Tirar el aceite de la lata creyendo que es un desperdicio. Este es uno de los errores más graves y al mismo tiempo más comunes. Muchas personas abren la lata de sardinas y lo primero que hacen es tirar el aceite por el fregadero, pensando que es solo grasa innecesaria. Pero la realidad es muy diferente. Cuando las sardinas se conservan en aceite, ocurre un proceso natural durante meses. El pescado libera parte de sus nutrientes que se mezclan con el aceite. Al mismo tiempo, el aceite penetra en la carne. El resultado es un líquido enriquecido con omega 3, vitaminas liposolubles como la D y la E, y compuestos antioxidantes que protegen el corazón y el cerebro. Ese aceite no es un residuo, es una concentración de los mismos beneficios por los que elegimos las sardinas. Tirarlo equivale a desperdiciar una parte importante de su valor nutricional. El miedo al aceite viene de la idea de que la grasa engorda, pero aquí hablamos de grasas que el cuerpo sabe usar y necesita, especialmente después de los 60 años. Además, ese aceite es muy útil en la cocina. Puede usarse para saltear ajo y cebolla, dar sabor a verduras, mezclarlo con limón para una vinagreta sencilla o enriquecer una sopa o un plato de arroz. No es necesario beberlo solo, basta con aprovecharlo como parte de la comida. Incluso los aceites más simples se vuelven más nutritivos tras estar en contacto con el pescado. Y si las sardinas están en aceite de oliva, el beneficio es aún mayor. Tirar ese aceite no solo es un error nutricional, también es un desperdicio innecesario de sabor y de dinero. La próxima vez que abras una lata, recuerda esto: no compraste solo pescado. Compraste también un aceite lleno de nutrientes. Usarlo es una forma sencilla de aprovechar todo lo que las sardinas tienen para ofrecer. Después de repasar estos errores, queda claro que el problema no son las sardinas. El verdadero problema es cómo las usamos, cómo las elegimos y cómo las tratamos. Durante años, muchas personas han evitado este alimento o lo han consumido de forma incorrecta, perdiendo gran parte de sus beneficios sin darse cuenta. Las sardinas son uno de los alimentos más completos y accesibles para la salud del corazón, el cerebro, los huesos y los músculos, especialmente después de los 60 años. Pero solo cumplen ese papel cuando se respetan detalles simples: no enjuagarlas, no sobrecocinarlas, comerlas con las espinas, elegir buenas combinaciones, usar el aceite en lugar de tirarlo, almacenarlas correctamente, prestar atención a la fecha y a la calidad del producto. Cada uno de estos pequeños hábitos marca la diferencia entre un alimento que nutre y uno que simplemente se consume sin provecho. Muchas personas creen que necesitan suplementos caros o dietas complicadas para cuidarse. Sin embargo, a veces la mejora comienza con algo tan sencillo como abrir una lata y saber qué hacer con ella. También es importante recordar que el gusto se educa. Si en el pasado tuvo una mala experiencia con las sardinas, eso no significa que no sean para usted. Significa que quizás no eran las adecuadas, no estaban bien conservadas o no se combinaron correctamente.
Probar diferentes marcas, orígenes y preparaciones puede cambiar por completo la percepción. Cuidar la salud no se trata de perfección, sino de constancia y de decisiones informadas. Las sardinas pueden ser un aliado diario, práctico y económico si se usan con conocimiento. No las vea como un alimento fuerte o incómodo. Véalo como una herramienta sencilla para apoyar su bienestar con el paso de los años. Si ha llegado hasta aquí, ya ha dado un paso importante. Ahora la clave está en aplicar estos cambios poco a poco y observar cómo responde su cuerpo. Comer mejor no siempre requiere más esfuerzo, sino más conciencia. Y cuando se trata de sardinas, pequeños ajustes pueden generar grandes beneficios a largo plazo.